Queridos hermanos y amigos en Cristo, le damos la gloria y la honra al Señor en esta preciosa mañana que nos concede para alabar, para glorificar y para escudriñar su palabra bendita. El día de hoy, amados hermanos, vamos a adentrarnos en la palabra de Dios, específicamente en los capítulos 22 y 23 de Segunda de Reyes, como también los capítulos 34 y 35 de Segunda de Crónicas. Estos pasajes nos presentan una historia de un rey joven y piadoso, el rey Josías, y su impactante búsqueda de restauración y reforma espiritual en el reino de Judá. Comenzaremos en Segunda de Reyes capítulo 22 y Segunda de Crónicas capítulo 34, en el cual leemos que Josías subió al trono a una edad temprana. A pesar de su juventud, su corazón estaba inclinado hacia Dios. A medida que crecía en su reinado, se propuso buscar al Señor y cumplir su voluntad. En su búsqueda, el sumo sacerdote Hilcías descubre el libro de la ley, la palabra de Dios, que había estado olvidado y descuidado en el templo. Al escuchar las palabras de la ley, el rey Josías se entristece y se da cuenta de cuán lejos se ha apartado Judá de los mandamientos de Dios. La respuesta de Josías ante la palabra de Dios es impactante y revela su genuino deseo de restauración y la comunión con Dios. Reconociendo la gravedad de su desobediencia, él se humilla delante de Dios y se compromete a obedecer. Como vemos, inicia una reforma espiritual a nivel nacional, eliminando los ídolos y los altares paganos, y restaura la adoración verdadera y celebra la Pascua de manera solemne, buscando volver a la obediencia a Dios en todos los aspectos de la vida del pueblo. En estos pasajes que nos ofrecen lecciones valiosas para nuestras vidas el día de hoy, nos recuerdan la importancia de buscar a Dios en su palabra, en la Biblia, y de examinar nuestros corazones a la luz de los mandamientos. También nos enseñan la necesidad de humillarnos y arrepentirnos sinceramente de nuestras transgresiones, permitiendo que la palabra de Dios nos transforme de adentro hacia afuera. Como vemos, la vida de Josías nos inspira a ser personas de acción y responsabilidad. Podemos aprender de él la importancia de liderar con valentía y decisión en la búsqueda de una relación más profunda con Dios y una vida más íntegra. También nos anima a ser ejemplos para los demás en nuestra fidelidad a Dios y a nuestra obediencia a su palabra. Así que mientras leemos estos pasajes, oremos para que el Espíritu Santo nos abra los ojos a la verdad de su palabra y nos guíe en la aplicación práctica de su mensaje en nuestra vida cotidiana. Oremos para que seamos personas comprometidas con la búsqueda de Dios, con la obediencia a sus mandamientos y la restauración de la adoración verdadera en nuestro entorno. Así que, amados hermanos, que el ejemplo de Josías nos motive a buscar una relación más profunda con Dios y a vivir vidas que honren y reflejen su gloria. Así también, amados hermanos, vendremos en palabras de oración dándole gracias a nuestro Padre Celestial por su favor a nuestras vidas. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta preciosa mañana te damos gracias porque nos has concedido la vida, porque nos has concedido levantarnos con paz y bendición, y venimos delante de tu presencia con reverencia y humildad, reconociendo nuestra humanidad y la necesidad de tu perdón. Te pedimos que tengas compasión de nosotros y nos limpies de toda iniquidad para que podamos estar en comunión contigo y experimentar tu gracia transformadora. Padre Celestial, te rogamos por tus siervos, por tus ministros, evangelistas y pastores,
aquellos hombres y mujeres que dedican sus vidas al servicio de tu reino. Fortalécelos en su fe, dales valor para enfrentar las pruebas y las aflicciones y bendice sus esfuerzos para difundir tu palabra y tu amor en el mundo. Capacítalos con tu sabiduría y llénalos de tu Espíritu Santo para que sean instrumentos poderosos en tu obra. Así también, Padre, intercedemos por tu iglesia amada, ese cuerpo de creyentes que se reúne en su nombre, rogándoles que les concedas unidad y armonía en medio de la adversidad, para que puedan ser un testimonio poderoso de tu amor y de tu verdad. Ayúdalos a ser una luz en la oscuridad, mostrando compasión, misericordia y perdón a quienes los rodean. Padre eterno, venimos delante de tu presencia, Señor Padre, rogándote que nos limpies de toda culpa y que restaures nuestra relación contigo. Ayúdanos a perdonar a aquellos que nos han ofendido y a vivir en paz y reconciliación con todos. Te agradecemos, Padre eterno, por tu palabra, que es una lámpara para nuestros pies y una lumbrera en nuestro camino. Ayúdanos a recibir tus enseñanzas con corazones abiertos y obedientes, para que podamos vivir de acuerdo a tus preceptos y experimentar la plenitud de vida que tú deseas para nosotros. Padre eterno, encomendamos estas peticiones a tu cuidado amoroso, confiando en que nos escuchas y respondes a nuestras oraciones. Todo esto, Padre eterno, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y amén. Le damos la gloria y la honra al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, que en esta preciosa mañana nos concede su favor y su misericordia a nuestras vidas. Y damos comienzo a la lectura de la palabra del Señor en el libro de Segunda de Reyes, en su capítulo 22. Y la palabra del Señor en el nombre poderoso de Jesús dice así: Josías tenía 8 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Su madre se llamaba Jedida y era hija de Adaya de Boscat. Él hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado David. No se apartó de lo que era correcto. Durante el año 18 de su reinado, el rey Josías envió al templo del Señor a Safán, hijo de Asalia y nieto de Mesulam, secretario de la corte, y le dijo: Ve a ver al sumo sacerdote Hilcías y pídele que cuente el dinero que los porteros han recaudado de la gente en el templo del Señor. Confía este dinero a los hombres que fueron designados para supervisar la restauración del templo del Señor. Así ellos podrán usarlo para pagar a los trabajadores que repararán el templo. Tendrán que contratar carpinteros, constructores y albañiles. También haz que compren toda la madera y la piedra labrada que se necesite para reparar el templo. Pero no les exijas a los supervisores de la construcción que lleven cuenta del dinero que reciben, porque son hombres honestos y dignos de confianza. El sumo sacerdote Hilcías le dijo a Safán, secretario de la corte: He encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Entonces Hilcías le dio el rollo a Safán y él lo leyó. Safán fue a ver al rey y le informó: Tus funcionarios han entregado el dinero recaudado en el templo del Señor a los trabajadores y a los supervisores del templo. Safán también dijo al rey: El sacerdote Hilcías me entregó un rollo. Así que Safán se lo leyó al rey.
Cuando el rey oyó lo que estaba escrito en el libro de la ley, rasgó su ropa en señal de desesperación. Luego dio las siguientes órdenes a Hilcías el sacerdote, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, a Safán, secretario de la corte, y a Asaías, consejero personal del rey. Vayan al templo y consulten al Señor por mí, por el pueblo y por toda la gente de Judá. Pregunten acerca de las palabras escritas en este rollo que se encontró, pues el gran enojo del Señor arde contra nosotros, porque nuestros antepasados no obedecieron las palabras de este rollo. No hemos estado haciendo todo lo que dice que debemos hacer. Entonces el sacerdote Hilcías, Ahicam, Acbor, Safán y Asaías se dirigieron al barrio nuevo de Jerusalén para consultar a la profetisa Hulda. Ella era la esposa de Salum, hijo de Ticva, hijo de Arás, el encargado del guardarropa del templo. Ella les dijo: el Señor Dios de Israel ha hablado. Regresen y díganle al hombre que los envió. Esto dice el Señor: traeré desastre sobre esta ciudad y sobre sus habitantes. Todas las palabras escritas en el rollo que el rey de Judá leyó se cumplirán. Pues los de mi pueblo me han abandonado y han ofrecido sacrificios a dioses paganos. Estoy muy enojado con ellos por todo lo que han hecho. Mi enojo arderá contra este lugar y no se apagará. Vayan a ver al rey de Judá, quien los envió a buscar al Señor, y díganle: esto dice el Señor Dios de Israel acerca del mensaje que acabas de escuchar. Estabas apenado y te humillaste ante el Señor al oír lo que yo pronuncié contra esta ciudad y sus habitantes, que esta tierra sería maldita y quedaría asolada. Rasgaste su ropa en señal de desesperación y lloraste delante de mí, arrepentido. Ciertamente te escuché, dice el Señor. Por eso, no enviaré el desastre que he prometido hasta después de que hayas muerto y seas enterrado en paz. Tú no llegarás a ver la calamidad que traeré sobre esta ciudad, de modo que llevaron su mensaje al rey. Segunda de Crónicas, capítulo 23. Entonces el rey convocó a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Luego subió al templo del Señor junto con todos los habitantes de Judá y de Jerusalén, acompañado por los sacerdotes y los profetas. Toda la gente, desde el menos importante hasta el más importante. Allí el rey les leyó todo el libro del pacto que había sido encontrado en el templo del Señor. El rey tomó su lugar de autoridad junto a la columna y renovó el pacto en presencia del Señor. Se comprometió a obedecer al Señor cumpliendo sus mandatos, leyes y decretos con todo el corazón y con toda el alma. De esa manera, confirmó todas las condiciones del pacto que estaban escritas en el rollo, y toda la gente se comprometió con el pacto. Seguidamente, el rey dio instrucciones al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo rango y a los porteros del templo para que quitaran del templo del Señor todos los objetos que se usaban para rendir culto a Baal, a Acera y a todos los poderes de los cielos. El rey hizo quemar todas estas cosas fuera de Jerusalén
en las terrazas del valle de Cedrón y llevó las cenizas a Betel. Eliminó a los sacerdotes idólatras que habían sido nombrados por los reyes anteriores de Judá, porque ofrecían sacrificios en los santuarios paganos por todo el territorio de Judá y hasta en los alrededores de Jerusalén. También ofrecían sacrificios a Baal, al sol, a la luna, a las constelaciones y a todos los poderes de los cielos. El rey quitó del templo del Señor el poste dedicado a la diosa Acera y lo llevó fuera de Jerusalén al valle de Cedrón, donde lo quemó. Luego molió las cenizas del poste hasta hacerlas polvo y tiró el polvo sobre las tumbas de la gente. También derribó las habitaciones de los prostitutos y las prostitutas de los santuarios paganos ubicados dentro del templo del Señor, donde las mujeres tejían mantos para el poste dedicado a la diosa Acera. Josías trasladó a Jerusalén a todos los sacerdotes que vivían en otras ciudades de Judá. También profanó los santuarios paganos donde habían ofrecido sacrificios desde Geba hasta Beerseba. Destruyó los santuarios que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de Jerusalén. Esta puerta estaba situada a la izquierda de la puerta principal de la entrada a la ciudad. A los sacerdotes que habían servido en los santuarios paganos, no se les permitió servir en el altar del Señor en Jerusalén, pero se les dio permiso para comer pan sin levadura con los otros sacerdotes. Después el rey profanó el altar de Tofet en el valle de Ben-Hinnom, a fin de que nunca más nadie lo usara para sacrificar a un hijo o a una hija en el fuego como ofrenda a Moloc. También quitó de la entrada del templo del Señor las estatuas de caballos que los reyes anteriores de Judá habían dedicado al sol, las cuales estaban cerca de las habitaciones del eunuco Natán Melec, un funcionario de la corte. El rey también quemó los carros de guerra dedicados al sol. Josías derribó los altares de los reyes de Judá que habían construido en la azotea del palacio sobre la habitación de Acaz en el piso de arriba. El rey destruyó los altares que Manasés había construido en los dos atrios del templo del Señor. Los hizo añicos y esparció los pedazos en el valle de Cedrón. El rey también profanó los santuarios paganos que estaban al oriente de Jerusalén y al sur del monte de la corrupción, donde el rey Salomón de Israel había construido santuarios para Astoret, la diosa detestable de los sidonios, para Quemos, el dios detestable de los moabitas, y para Moloc, el repugnante dios de los amonitas. Destrozó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a la diosa Acera. Luego profanó estos lugares al esparcir huesos humanos sobre ellos. El rey también derribó el altar que estaba en Betel, el santuario pagano que Jeroboam, hijo de Nabat, había levantado cuando hizo pecar a Israel. Quemó el santuario y lo molió hasta convertirlo en cenizas, y quemó el poste dedicado a la diosa Acera. Luego Josías se dio vuelta y notó que había varias tumbas en la ladera de la colina. Ordenó que sacaran los huesos y los quemó sobre el altar de Betel para profanarlo. Todo sucedió
tal como lo había anunciado el Señor por medio del hombre de Dios, cuando Jeroboam se paró junto al altar durante el festival. Después Josías se dio vuelta y miró hacia arriba a la tumba del hombre de Dios que había predicho estas cosas. ¿Qué es ese monumento que está allí?, preguntó Josías. Y la gente de la ciudad contestó: es la tumba del hombre de Dios que vino desde Judá y predijo precisamente lo que tú acabas de hacer al altar de Betel. Déjenlo en paz, respondió Josías. No molesten sus huesos. Por lo tanto, no quemaron sus huesos ni los del viejo profeta de Samaria. Después Josías demolió todas las edificaciones que había en los santuarios paganos de los pueblos de Samaria, tal como lo hizo en Betel. Estas construcciones fueron obra de diversos reyes de Israel y con ellas hicieron enojar mucho al Señor. Por último, el rey ejecutó a los sacerdotes de los santuarios paganos sobre sus propios altares y quemó huesos humanos en los altares para profanarlos. Cuando terminó, volvió a Jerusalén. Luego, el rey Josías emitió la siguiente orden para todo el pueblo. Ustedes deben celebrar la Pascua para el Señor su Dios, como se exige en este libro del pacto. No se había celebrado una Pascua igual desde la época en que los jueces gobernaban en Israel, ni durante todos los años de los reyes de Israel y de Judá. Sin embargo, en el año 18 del reinado de Josías, esta Pascua se celebró en Jerusalén en honor al Señor. Josías también se deshizo de los médium y los videntes, de los dioses familiares, de los ídolos y todas las demás prácticas detestables, tanto en Jerusalén como por toda la tierra de Judá. Lo hizo en obediencia a las leyes escritas en el rollo que el sacerdote Hilcías había encontrado en el templo del Señor. Nunca antes hubo un rey como Josías que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, obedeciendo todas las leyes de Moisés. Desde entonces, nunca más hubo un rey como él. Aún así, el Señor estaba muy enojado con Judá debido a las perversidades que Manasés había hecho para provocarlo. Pues el Señor dijo: también expulsaré a Judá de mi presencia, así como expulsé a Israel, y rechazaré a Jerusalén, mi ciudad escogida, y al templo donde debía honrarse mi nombre. Los demás acontecimientos del reinado de Josías y todos sus logros están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Durante el reinado de Josías, el faraón Necao, rey de Egipto, fue al río Éufrates para ayudar al rey de Asiria. El rey Josías y su ejército salieron a enfrentarlo, pero el rey Necao mató a Josías cuando se encontraron en Megiddo. Los funcionarios de Josías llevaron su cuerpo en un carro de guerra desde Megiddo hasta Jerusalén y lo enterraron en su tumba. Entonces la gente de la nación ungió a Joacás, hijo de Josías, y lo proclamó el siguiente rey. Joacás tenía 23 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 3 meses. Su madre se llamaba Amutal y era hija de Jeremías de Libna.
Joacás hizo lo malo a los ojos del Señor, igual que sus antepasados. El faraón Necao metió a Joacás en la cárcel de Ribla, en la tierra de Hamat, para impedir que gobernara en Jerusalén. También exigió que Judá pagara un tributo de 3.400 kilos de plata y 34 kilos de oro. Luego el faraón Necao puso en el trono a Eliaquim, otro de los hijos de Josías, para que reinara en lugar de su padre, y le cambió el nombre a Joacim. Joacás fue llevado a Egipto como prisionero y allí murió. Para obtener la plata y el oro que el faraón Necao exigía como tributo, Joacim recaudaba un impuesto de los habitantes de Judá, para el cual les pedía que pagaran en proporción a sus riquezas. Joacim tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 11 años. Su madre se llamaba Zebuda y era hija de Pedaías de Ruma. E hizo lo malo a los ojos del Señor, igual que sus antepasados. Segunda de Crónicas, capítulo 34. Josías tenía 8 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado David. No se apartó de lo que era correcto. Durante el 8º año de su reinado, siendo aún joven, Josías comenzó a buscar al Dios de sus antepasados, David. Luego, en el año 12, empezó a purificar a Judá y a Jerusalén, destruyendo todos los santuarios paganos, los postes dedicados a la diosa Acera, los ídolos tallados y las imágenes fundidas. Ordenó que demolieran los altares de Baal y que derribaran los altares del incienso que había encima. También se aseguró de que despedazaran los postes dedicados a la diosa Acera, los ídolos tallados y las imágenes fundidas, y que los pedazos fueran esparcidos sobre las tumbas de aquellos que les habían ofrecido sacrificios. Quemó los huesos de los sacerdotes paganos sobre sus propios altares y de esta manera purificó a Judá y a Jerusalén. Hizo lo mismo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón e incluso hasta tan lejos como Neftalí y en las regiones que las rodean. Destruyó los altares paganos y los postes dedicados a la diosa Acera y redujo los ídolos a polvo. Derribó todos los altares del incienso en toda la tierra de Israel y finalmente volvió a Jerusalén. En el año 18 de su reinado, después de haber purificado el país y el templo, Josías encargó a Safán, hijo de Azalia, a Maaseías, el gobernador de Jerusalén, y a Joa, hijo de Joacás, el historiador real, para que repararan el templo del Señor su Dios. Estos hombres le dieron al sumo sacerdote Hilcías el dinero que habían recaudado los levitas que servían como porteros en el templo del Señor. Las ofrendas las traían la gente de Manasés, de Efraín y los que quedaban de Israel, al igual que la gente de toda Judá y de Jerusalén. El sumo sacerdote les confió el dinero a los hombres designados para supervisar la restauración del templo del Señor.
A su vez, ellos pagaban a los trabajadores que hacían las reparaciones y la renovación del templo. Contrataron carpinteros y constructores, los cuales compraban piedras labradas para las paredes y madera para las vigas y los soportes. Restauraron lo que los reyes anteriores de Judá habían permitido que cayera en ruinas. Los obreros servían fielmente bajo el liderazgo de Jaat y Abdías, levitas del clan de Merari, y de Zacarías y Mesulam, levitas del clan de Coat. Otros levitas, todos músicos hábiles, quedaron encargados de los trabajadores de los diversos oficios. Incluso otros ayudaban como secretarios, oficiales y porteros. Mientras sacaban el dinero recaudado en el templo del Señor, el sacerdote Hilcías encontró el libro de la ley del Señor que escribió Moisés. Hilcías le dijo a Safán, secretario de la corte: he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Entonces Hilcías le dio el rollo a Safán. Safán llevó el rollo al rey y le informó. Sus funcionarios estaban haciendo todo lo que se les asignó. El dinero que se recaudó en el templo del Señor ha sido entregado a los supervisores y a los trabajadores. Safán también dijo al rey: el sacerdote Hilcías me entregó un rollo. Así que Safán se lo leyó al rey. Cuando el rey oyó lo que estaba escrito en la ley, rasgó su ropa en señal de desesperación. Luego dio las siguientes órdenes a Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, a Safán, secretario de la corte, y a Asaías, consejero personal del rey. Vayan al templo y consulten al Señor por mí y por todo el remanente de Israel y de Judá. Pregunten acerca de las palabras escritas en el rollo que se encontró, pues el gran enojo del Señor ha sido derramado sobre nosotros, porque nuestros antepasados no obedecieron la palabra del Señor. No hemos estado haciendo todo lo que este rollo dice que debemos hacer. Entonces Hilcías y los otros hombres se dirigieron al barrio nuevo de Jerusalén para consultar a la profetisa Hulda. Ella era la esposa de Salum, hijo de Tikva, hijo de Arás, el encargado del guardarropa del templo. Ella les dijo: el Señor Dios de Israel ha hablado. Regresen y díganle al hombre que los envió. Esto dice el Señor: traeré desastre sobre esta ciudad y sobre sus habitantes. Todas las maldiciones escritas en el rollo que fue leído al rey de Judá se cumplirán. Pues los de mi pueblo me han abandonado y han ofrecido sacrificios a dioses paganos. Estoy muy enojado con ellos por todo lo que han hecho. Mi enojo será derramado sobre este lugar y no se apagará. Vayan a ver al rey de Judá, quien los envió a buscar al Señor, y díganle: esto dice el Señor Dios de Israel acerca del mensaje que acabas de escuchar. Estabas apenado y te humillaste ante tu Dios al oír las palabras que Él pronunció contra la ciudad y sus habitantes. Te humillaste, rasgaste tu ropa en señal de desesperación y lloraste delante de mí arrepentido. Ciertamente te escuché, dice el Señor. Por eso no enviaré el desastre que he prometido hasta después de que hayas muerto y seas enterrado en paz. Tú mismo
no llegarás a ver la calamidad que traeré sobre esta ciudad y sus habitantes. De modo que llevaron su mensaje al rey. Entonces el rey convocó a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Luego subió al templo del Señor junto con los habitantes de Judá y de Jerusalén, acompañado de los sacerdotes y los levitas, toda la gente desde el menos importante hasta el más importante. Allí el rey les leyó todo el libro del pacto que se había encontrado en el templo del Señor. El rey tomó su lugar de autoridad junto a la columna y renovó el pacto en presencia del Señor. Se comprometió a obedecer al Señor cumpliendo sus mandatos, leyes y decretos con todo el corazón y con toda el alma. Prometió obedecer todas las condiciones del pacto que estaban escritas en el rollo. Además exigió a todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín que hicieran una promesa similar. El pueblo de Jerusalén lo hizo y renovó su pacto con Dios, el Dios de sus antepasados. Josías quitó todos los ídolos detestables de toda la tierra de Israel y exigió que todos adoraran al Señor su Dios. Durante el resto de la vida de Josías, no se apartaron del Señor, Dios de sus antepasados. Segunda de Crónicas, capítulo 35. Josías anunció que se celebraría la Pascua del Señor en Jerusalén, y entonces se sacrificó el cordero de la Pascua el día 14 del primer mes. Josías también asignó a los sacerdotes sus responsabilidades y los animó en su trabajo en el templo del Señor. Dio esta orden a los levitas, quienes debían enseñar a todo Israel y quienes habían sido apartados para servir al Señor. Pongan el arca sagrada en el templo que construyó Salomón, hijo de David, rey de Israel. Ustedes ya no tienen que seguir cargándola de un sitio a otro sobre sus lomos. Ahora dediquen su tiempo a servir al Señor su Dios y a su pueblo Israel. Prepárense para su turno según las divisiones de familia de sus antepasados, de acuerdo con las instrucciones del rey David de Israel y las de su hijo Salomón. Luego, preséntense en el santuario en el lugar designado para su respectiva división de familia y ayuden a las familias que les hayan sido asignadas cuando éstas traigan sus ofrendas al templo. Maten los corderos de la Pascua, purifíquense y prepárense para ayudar a los que lleguen. Sigan todas las instrucciones que el Señor dio por medio de Moisés. Después Josías proveyó 30,000 corderos y cabritos para las ofrendas de la Pascua del pueblo. Junto con 3,000 cabezas de ganado, todas eran de los rebaños y de las manadas del rey. Los funcionarios del rey también hicieron contribuciones voluntarias al pueblo. A los sacerdotes y a los levitas, Hilcías, Zacarías y Jehiel, administradores del templo de Dios, dieron a los sacerdotes 2,600 corderos y cabritos y 300 cabezas de ganado como ofrendas de la Pascua. Los jefes de los levitas, Conanías, y sus hermanos Semaías y Natanael, al igual que Asabías, Jehiel y Josabat, dieron 5,000 corderos y cabritos y 500 cabezas de ganado a los levitas para sus ofrendas de la Pascua. Cuando todo esto estaba listo para la celebración de la Pascua, los sacerdotes y los levitas ocuparon sus lugares organizados según sus divisiones,
tal como el rey lo había ordenado. Luego los levitas mataron a los corderos de la Pascua y presentaron la sangre a los sacerdotes, quienes la rociaron sobre el altar mientras los levitas preparaban los animales. Repartieron las ofrendas quemadas entre la gente de acuerdo a sus grupos de familia, para que las ofrecieran al Señor según estaba establecido en el libro de Moisés. Hicieron lo mismo con el ganado. Luego asaron los corderos de la Pascua como estaba establecido. Hirvieron las ofrendas sagradas en ollas, calderos y sartenes y las llevaron rápidamente a la gente para que comiera. Después los levitas prepararon las ofrendas de la Pascua para sí mismos y para los sacerdotes, descendientes de Aarón, porque los sacerdotes habían estado ocupados desde la mañana hasta la noche presentando las ofrendas quemadas y las porciones de grasa. Los levitas se hicieron cargo de todos estos preparativos. Los músicos, descendientes de Asaf, estaban en sus lugares asignados y seguían las órdenes que les habían dado David, Asaf, Emán y Jedutún, vidente del rey. Los porteros cuidaban las puertas y no era necesario que se alejaran de sus puestos de servicio porque sus hermanos levitas les preparaban sus ofrendas de la Pascua. Toda la ceremonia de la Pascua del Señor se terminó en ese día. Todas las ofrendas quemadas fueron sacrificadas en el altar del Señor, como lo había ordenado el rey Josías. Todos los israelitas que estaban presentes en Jerusalén celebraron la Pascua y el festival de los panes sin levadura durante 7 días. Desde los tiempos del profeta Samuel no se había celebrado una Pascua semejante. Ninguno de los reyes de Israel jamás había celebrado la Pascua como lo hizo Josías, porque hizo participar a todos los sacerdotes y levitas, a todo el pueblo de Jerusalén y a la gente de todo Judá e Israel. Esta Pascua se celebró en el año 18 del reinado de Josías. Después de que Josías terminó de restaurar el templo, Necao, rey de Egipto, dirigió a su ejército desde Egipto para hacer la guerra en Carquemis, junto al río Éufrates. Entonces Josías y su ejército salieron a enfrentarlo. Pero el rey Necao envió mensajeros a Josías con el siguiente mensaje: ¿Qué quieres de mí, rey de Judá? No tengo nada contra ti. Voy de camino a pelear contra otra nación y Dios me ha dicho que me apresure. No interfieras con Dios, quien está conmigo, o Él te destruirá. Sin embargo, Josías se negó a escuchar a Necao, a quien Dios realmente le había hablado, y no quiso regresar. En cambio, se disfrazó y dirigió al ejército en la batalla en la llanura de Megiddo. Entonces los arqueros enemigos hirieron al rey Josías con sus flechas, y el rey gritó a sus hombres: «Sáquenme de la batalla, porque estoy gravemente herido». Así que sacaron a Josías de su carro de guerra y lo pusieron en otro. Luego lo regresaron a Jerusalén, donde murió. Lo enterraron ahí, en el cementerio de los reyes, y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por él. El profeta Jeremías compuso cantos fúnebres en honor de Josías, y hasta el día de hoy los coros siguen entonando estos tristes cantos acerca de su muerte. Estos cantos de duelo se han convertido en una tradición y están registrados en el libro de los lamentos.
Los demás acontecimientos del reinado de Josías y sus actos de devoción realizados según lo que estaba escrito en la ley del Señor, desde el principio hasta el fin, están registrados en el libro de los reyes de Israel y de Judá.